adentramos en lo que el hombre ha intentado indagar durante tantos años, ¿no? Desde tiempos milenarios, la búsqueda de respuestas en la lucha entre el bien y el mal. Desde el ocultismo hasta religiones primitivas, la figura de los demonios o el demonismo como práctica a estudiar, a investigar. La demonología es lo que nos convoca a esta hora de la noche, Doc, para poder entrar en materia. ¿Cuál sería un aspecto introductorio a entender, antes de hacer la gran pregunta, qué son los demonios y cómo la historia los califica? Los enfoques, cómo miramos este asunto, que es fundamental. Y durante miles de años, en general, han habido tres grandes posturas. La primera postura, que te niega la existencia de los demonios, una visión materialista, ultra racionalista, porque nadie los ha visto, nadie le ha sacado una fotografía en este sentido. Pero bajo la demonología, esta es una visión ingenua. Pero eso es una visión. Si uno se pone en esa situación, hasta aquí llega el programa, no existen los demonios, así como no existen los ángeles, no existe Dios, no existe nada. Existe solamente la materia bajo ese punto de vista. O sea, acá hay un ejercicio de fe puesto sobre la mesa, además. Por supuesto. Y también de filosofía y de investigación. Porque la segunda postura te dice que los demonios son reales y que son aquellos agentes destructivos y que se oponen a todo lo que son los ángeles y a todo el mundo de la luz. Pero existe una tercera también postura que te dice que, en el fondo, tanto ángeles como demonios forman parte de una realidad superior y trascendente, pero que en el fondo ángeles y demonios buscan el mismo objetivo o el mismo fin: ganar la lucha que se estaría desatando en nuestro universo, la lucha por las almas. Entonces, eso en general son las tres grandes posturas. Evidentemente nosotros nos vamos a situar en una de estas últimas posturas, sobre la base de ciertos autores que es importante hablar de ellos, como fueron, mira, hay muchos demonólogos en la historia, pero uno tiene que recordar a Giovanni Papini, que era un italiano muerto en la década de 1950, que nació, principió su vida siendo ateo y después se transformó por sus estudios en católico. Y también de un teólogo, quizá el teólogo católico más famoso de todo el siglo XIX, este que estamos viendo acá se llama Giovanni Papini. Como decía, ateo italiano que después, con sus estudios de demonología y otros tantos estudios bíblicos de Cristo y toda la cosa, se transformó al catolicismo. Y también de el que decía recién Matías Joseph Scheven, que es quizá el que vemos en pantalla y que es, como decía, quizá el teólogo más famoso del catolicismo del siglo XIX. Sobre la base de estos autores y también de, evidentemente, textos de Tomás de Aquino, de San Agustín, del Malleus Maleficarum y de otros textos, vamos a introducirnos en este ámbito que es propiamente tal, la demonología, con seriedad, como siempre, pero partir de estos textos diciendo que todo este mundo demonológico, pero también angélico, comienza con lo que se llama la tragedia humana, la tragedia cristiana, que está replicada en diferentes versiones en todas las religiones de la tierra, que te dice que, en palabras bastante sencillas, el demonio y los demonios son dueños del ser humano. Si uno se remonta a los pasajes cristianos, recuerda que todo comenzó con el problema del jardín del Edén, que repercute en que el demonio y los demonios se apoderan del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque tomando un texto fundamental de Matías Joseph Scheven, en su libro Misterios del Cristianismo, dice lo siguiente para que queden las cosas claras desde el principio. Es doctrina que la humanidad, por el pecado de Adán, se hizo prisionera y esclava del demonio.
Está sujeta a Él, le pertenece y forma el reino de Él sobre la tierra. Su condena, la condena de la humanidad es total y absoluta. Incluso con la redención que significa el Cristo en la tierra, el ser humano sigue siendo prisionero del mal. Ese es el punto de partida. Prisionero de la materia, prisionero de los deseos carnales, prisionero de este escenario. Por eso, como dicen estos teólogos, la tierra es el reino de Satanás y de sus demonios. Esto es duro, pero así hay que ser. ¿Por qué? Porque la doctrina dice, dura es la palabra para poder combatir al demonio y a los demonios. Pero si tú eres suave, no los vas a poder vencer nunca. Por eso, cuando uno se enfrenta a todo este escenario, el diablo también y los demonios recuerdan los pasajes bíblicos. Según estas doctrinas, detentan los gobiernos de la tierra. Entonces, cuando uno dice, mira, algunos dicen que el gran triunfo del diablo ha sido hacer creer que no existe, que es la teoría precisamente ingenua en la demonología. Entonces, eso es, de alguna forma, para partir. Nosotros estamos en una situación donde el diablo controla la tierra según esto. Y apenas la redención de los grandes profetas, los llamados Cristos, salvan a veces un poquito, pero eso no niega que siga siendo toda la tierra, bueno, escenario de un conflicto donde ha ido triunfando el mal y que hoy por hoy, debido a que, según las interpretaciones, se acerca, estamos en el Apocalipsis, en toda la gran tribulación, como se acercaría la venida de Jesús, el diablo y los demonios están desesperados, por lo tanto van a hacer de las suyas, van a salir demonios a hacer más barbaridades por este tiempo. Así que bueno, eso es un poquito el escenario para partir. No ser ingenuo y no pensar que no existen estas entidades. ¿Por qué? Porque también, mira, uno tiene que ser sumamente concreto también y claro, al menos en estos primeros minutos, para decir que uno no se parece a la divinidad en su aspecto físico. Los aspectos físicos vienen del lado de la oscuridad, según la dogmática. Uno se parece a Dios porque puedes amar, porque puedes tener sabiduría, porque eres prudente, porque puedes defender la verdad, pero no por tus aspectos físicos. Entonces, eso es para partir, Ignacio. Doc, me está dejando sobre la mesa entonces la inquietud de que el ser humano en su aspecto físico tiene características mucho más cercanas a los demonios. Yo me pregunto, ¿qué es un demonio? ¿Cuáles son sus características fundamentales? Es un ser sobrenatural, un ser espiritual, un ser metafísico. Son, en palabras sencillas, almas que deambulan en un plano metafísico. Por lo tanto, tú no vas a ver a los demonios, pero sí vas a sentir sus tentaciones, a veces su presencia, según todo esto. Ahora, muchos han dicho que los demonios son ángeles caídos en la lucha original, en la rebelión de Lucifer. Y uno tiene que decir que al menos muchos de los ángeles en la lucha primordial evidentemente cayeron y se hicieron demonios poderosísimos. Entonces, según la doctrina y esta demonología que es la que estamos haciendo, que por cierto es una interpretación original de la cual yo soy el responsable, porque yo tomo de todos estos autores que he nombrado y hago mi lectura, pero así como hay ángeles caídos que se transforman en demonios según la doctrina, uno no tiene que olvidar que también hay demonios que provienen directamente del lado oscuro, que es el lado del
bueno, de donde domina el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, hay entidades que desde el principio de esta batalla cósmica vienen de la oscuridad y secundan, en este sentido, al príncipe de las tinieblas, al diablo, ¿ya? Por lo tanto, existen los ángeles caídos y existen los que siempre han estado con el demonio. Doc, a partir de esta descripción y definición, ¿qué quieren? ¿Qué buscan los demonios? Los demonios buscan una cosa muy clara. Lo que buscan es capturar las almas humanas y amarrarlas a la materia, para aprisionarlas de la materia, que es el reino de la oscuridad. Eso es lo que buscan, en palabras bastante sencillas, los demonios, y todo quien niegue este aspecto de alguna forma metafísico del que estamos hablando, de alguna forma estaría siendo víctima al mismo tiempo de los demonios que quieren hacer creer que la única realidad es la materia, que ha sido propio sobre todo del siglo XX, del materialismo del siglo XX. Entonces, eso es así. Los demonios lo que buscan es capturar las almas, tentar las almas de las personas para sus fines y para amarrarlas a la materia por el resto de la eternidad. Y evidentemente dentro de esto, y aquí es lo que nos convoca, ¿cómo atacan los demonios? Esa es la pregunta del millón que nos propusimos hoy día bajo estos conceptos, siempre haciendo hincapié en que es una visión propiamente tal, metafísica, y que acepta la realidad de este mundo, que no hay un mundo que no solamente es el material. Por eso, diciendo eso, Ignacio, ¿cómo atacan los demonios? Tiene que decir que el ataque fundamental de los demonios se divide en 4 grandes ataques. El primer ataque es lo que se llaman los deseos carnales, que tienen al mismo tiempo una serie de subcategorías. Evidentemente están los deseos carnales que, bueno, significan infidelidad y otras cosas, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que se llaman aquellos deseos carnales relacionados en lo primero con todo lo que es la avaricia. Porque claro, la usura, el interés, el hiperconsumismo, el egoísmo, es como atacan los demonios según todo lo que nosotros estamos analizando. Y es así como uno tiene que decir que su naturaleza, la naturaleza carnal de cada uno, es la que provoca el sucumbir a los demonios. Es nuestra carne, nosotros mismos, nosotros somos carne, somos materia. Fallamos y sucumbimos a estos vicios de que son la avaricia, la usura, el egoísmo. Pero al mismo tiempo se detonan estos vicios, o sea, esta naturaleza interna, por las tentaciones externas. La codicia, uno lo ve afuera, pero es uno el que comete el error en este sentido. Por lo tanto, siempre en doctrina, no es que el error o la tentación demoníaca esté solamente afuera, sino que también está en nosotros por nuestra naturaleza carnal y por estos deseos carnales, porque la avaricia, la codicia, el egoísmo es de objetos materiales del frente. Y en este sentido, según la doctrina, hay al menos 2 grandes demonios que son propios de la avaricia y que vale la pena recordarlos, que uno que se llama Gop, que es un demonio de un mundo subterráneo, el mundo de los sismos, también de los hundimientos de tierra, los preside Gop y intervienen en desgracias y al mismo tiempo en todas las pasiones que genera la avaricia. El orgullo y la crueldad está, según esto, encarnada en este espíritu maligno que se llama Gop. Pero ojo, no es el único, porque también está otro demonio que se llama Radna. Y Radna es el demonio de la envidia y el demonio de la avaricia. Influye en los pensamientos avaros, en los deseos de poder
Por lo tanto, eso es tremendamente relevante para esta primera parte de los demonios que incitan los deseos carnales, dijimos, sexuales por un lado, pero por otro lado todo lo que son estos de carácter más, por decirlo así, económicos, ¿ya? Y al mismo tiempo está dentro de esta categoría de deseos carnales todo lo que es lo relacionado con la pereza, con la vanidad y con las filosofías racionalistas o ultramaterialistas. Todos estos, digamos, errores capitales están tentados por un demonio que se le conoce con el nombre de Astaroth, que es el gran duque del infierno, un demonio seductor, pero al mismo tiempo provocador de la pereza, de la vanidad, de las filosofías materialistas. Por lo tanto, si alguien niega bajo este contexto que estamos hablando dentro de un contexto, pues, amigos, pero aquella persona que niega el mundo espiritual o que niega la existencia de ángeles o de demonios o de Dios, estaría en este sentido tentado específicamente por Astaroth. Entonces, eso es lo que hay que decir para partir en este primer ataque que hacen los demonios. Los demonios atacan entonces a través de los deseos carnales, primer elemento fundamental, y siempre recordar que hay una provocación desde fuera, pero el error lo comete uno debido a la propia naturaleza carnal. Y según esto, nadie es santo en este sentido, Ignacio. Esa es la tragedia cristiana. La tragedia cristiana es que el diablo se apoderó de la tierra y que la promesa está que cada cierto tiempo, cuando ya la oscuridad es máxima, se envía al Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Cristo son los grandes creadores de cultura, los grandes filósofos de la tierra que cada cierto tiempo aparecen, como por ejemplo Krishna, Abraham, Hermes Trismegisto, Zaratustra, Jesús, entre otros. Doc, ¿ya? ¿Los miedos forman parte también de esta categoría de ataques por parte de demonios? La segunda categoría, efectivamente, es el ataque a través de dos factores que están íntimamente relacionados, que son el miedo y la mentira. Los engaños, las falsedades son propias, evidentemente, de este segundo ataque que hacen demonios, como por ejemplo Yetsebet. Yetsebet es un patrono infernal de la estafa, de las mentiras, de los prodigios imaginarios, de los cuentos maravillosos para embaucar, poseedor de una cifra escandalosa de seguidores, pero los seguidores de Yetsebet ni siquiera saben de la existencia de Yetsebet. En este sentido, Ignacio, estos demonios de la mentira, que junto con Dahaka, que es otro demonio especializado en la mentira, el engaño, la falsedad, sobre todo les gusta los lugares como, por ejemplo, los grandes parlamentos de la tierra. Los grandes congresos de la tierra estarían controlados, bajo esta lectura, por estos demonios que tientan a través de la mentira. Pero ojo, los que mienten, en este sentido, las almas humanas que mienten, por ejemplo, en los parlamentos de la tierra, no saben de la existencia de estos demonios. ¿Los líderes, Doc, son algunos de los más vulnerables frente a este esquema que estamos presentando? Yo diría, incluso más que vulnerables, están poseídos digamos, fueron atacados por demonios y actúan mintiéndole a la gente descaradamente en los parlamentos de la tierra.
Ahora con todo esto que está ocurriendo con la, digamos, con el cierre del Parlamento allá en la Asamblea en Venezuela, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema de cerrar un Parlamento, pues? Si según esta doctrina está poseída por demonios como Yezebel y Asida Haka. Vamos a ver un ejemplo de lo que puede llegar a constituir personas de poder dentro del Parlamento, mintiendo descaradamente y en este sentido siendo atacados y engañados por los demonios. Vamos a escuchar una declaración fundamental. Vamos a ver. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th, but we know their true nature. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens, leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. We will work closely with our coalition to deny terrorists and their state sponsors the materials, technology, and expertise to make and deliver weapons of mass destruction. We will develop and deploy effective missile defenses to protect America and our allies from sudden attack. Recordemos, Ignacio, que esas declaraciones están llenas de falsedades que todo el mundo las supo después y que es un ejemplo de... Hay una tercera forma de ataque de los demonios que es fundamentalmente a través de lo que se llaman los falsos cristianos, los falsos evangelios y los falsos cristos, es decir, la imitación. Y aquí uno se tiene que remontar a algunas cosas fundamentales para que uno vea cómo se ha ido formando, por ejemplo, falsos evangelios, o al menos no completos, porque si uno se remonta, por ejemplo, al concilio de Nicea del 325, que estableció los 4 evangelios de la Biblia, bueno, ese concilio formó una idea de Dios, es decir, de Jesús, a partir de 4 evangelios, de una treintena de evangelios que habían. Entonces se redujo la imagen de Dios, se hizo en este sentido una imagen de Jesús reducida, y si es esto, es parte de todo lo que es esta imitación. Falsos cristianos también, es parte de este ataque que hacen estos demonios, particularmente aquí es Lucifer el que actúa directamente. Y si uno se remonta, por ejemplo, al Concilio Vaticano II, el concilio social de la Iglesia, que sostuvo categóricamente que el peor ateísmo hoy no es de aquel cristiano o de aquella persona que se levanta y dice yo no creo en Dios, Dios no existe, sino de aquellas personas que dicen creer en Dios, van a la iglesia, a las múltiples iglesias, y después salen de la iglesia y actúan como si Dios no existiese. Falsos cristianos presentes
en esta tercera categoría de ataque de los demonios. Y obviamente todo lo que son los falsos cristos. Los falsos cristos reflejados en miles de iglesias que hoy día hay y que tienen diferentes imágenes de Cristo, todas reducidas muchas veces por los evangelios, que son unos 4 nomás, pero cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, hoy en día, dentro de la cristiandad, hay más de 5.000 iglesias distintas, cada una de estas 5.000 iglesias, cada una con una imagen distinta de Cristo, así actúan también los demonios y particularmente Lucifer. Falsos evangelios, incompletos evangelios, falsas cristianos y también falsas iglesias, imágenes de Cristo. Y lo último, Ignacio, de estos ataques demoníacos, son todo lo que son las afecciones físicas. Cuarto ataque. Cuarto ataque, que no solamente tienen que ver con todo tipo de enfermedades, sino que también con, por ejemplo, lo que es la guerra, todo lo que son los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, todos esos acciones devastadoras están tentadas por demonios. Y hay muchísimos demonios de guerra, como por ejemplo Ahazú, que es el aferrador. También hay otro que se llama Azrael, el llamado ángel de la muerte. Fue Azrael, según la doctrina, que se mezcló con las mujeres, y de las mujeres, de esta mezcla de Azrael con las mujeres, surgieron los Nefilim, que eran los gigantes. También está Abadón, que es causante de las conflagraciones bélicas, cataclismos también. Alricaus también. Fíjate tú que el demonio Alricaus se conjura los sábados y lo que hace es enseñarle la lógica y la psicología de la guerra a las personas. Eso estaría tentado por un demonio. Eligos también, gran duque infernal, duque también de todo lo que son los soldados, soldados que pierden su humanidad cuando tienen que ir a la guerra a matar despiadadamente. Todo eso serían tentados por eso. Fleureti, también teniente general de Belcebú. Por eso, todos estos demonios son los causantes de la guerra y tentadores en el ser humano. Doc, ¿los demonios pueden atacar de noche? ¿Pueden atacar en los sueños? Así, efectivamente, así como dentro de esta visión, todos estos ataques son en estado de vigilia, Claro. también atacan durante los sueños, según la doctrina. Sobre todo en lo que se llaman las parálisis de sueño. En ocasiones uno queda paralizado en ese estado durmiente y hay demonios que tratan de meterse adentro del ser humano, a veces robar las almas. Hay varios testimonios que dicen que a veces se despiertan y ven una figura encima del pecho, a veces que le abren con un cuchillo, sienten que se abren con un cuchillo el pecho. Por eso, esos serían los íncubos. Y los súcubos son por debajo, los íncubos tratando de apoderarse de las mujeres, y los súcubos de los hombres. Por lo tanto, la visión es esa, Ignacio. Ahora, así como el ser humano invoca a los demonios a través de las palabras, al mismo tiempo uno combate los demonios a través de las palabras. Por lo tanto, para finalizar esto, tenemos que decir que todos los demonios que hemos nombrado, que se vayan del mundo, que se vayan todos estos demonios por el nombre y la palabra y el poder de Cristo, que se vayan del mundo y quedamos bien, Ignacio. And liftoff.
Reactor Fire.